Dani, ¿tú ya lo estás viendo? ¿Ya está en vivo? Listo. Acaba de entrar Enrique Ramírez. Bueno, creo que ya podemos empezar. Siendo las 4:30 en punto, bienvenidos. Solo veo el nombre de Enrique Ramírez, pero esperamos que entren otras personas. Hola, Enrique. Buenas. Hola, Enrique. Muchas chévere gracias por la invitación. Qué rico. Chévere que esté por aquí para que conversemos. Estamos reunidos, Chévere, buenísimo. hemos hecho el esfuerzo en AGRA de reunirnos cada 15 días en un foro de amigos para conversar proyectos. Hoy vamos a presentar el proyecto de Hábitat Epífito, que fue el concurso que se abrió en septiembre y del cual fuimos seleccionados como ganadores, y nos ha entusiasmado mucho este proyecto específicamente porque nos da línea para más trabajo y más aproximaciones en otras partes, y eso nos motiva mucho. Para la presentación de ahora queremos que sea digamos, muy compacta. Tenemos más o menos unos 40 minutos para presentar y después dejamos 20 minutos para que haya preguntas, comentarios y conversación. De manera que primero María Inés va a abrir la presentación del proyecto de Hábitat Epífito, que es en Nariño. Después le damos la palabra a Alejandro, que es nuestro biólogo, que fue el que al que le demos la victoria. Y después Luisa presenta el proyecto, Luisa y Daniela presentan el proyecto, que fueron las artífices más principales, aunque todo el equipo AGRA estuvo involucrado. Y al final redondeamos. Entonces,
le voy a dar la palabra a Marinés para que presente. Gracias, Luisa. Bueno, hola. Esta es una primer fogueo de Agra y para nosotros es algo muy emocionante presentar este proyecto porque al final, como lo van a ver, tenemos una serie de reflexiones de lo que creemos es el gran valor de esta iniciativa. El equipo de Agra fueron en total 5 arquitectos que trabajamos en esto, 3 arquitectas que son Luisa Seferino, Daniela Parada y Lina Mora, perdón, y Estefano y yo trabajamos también en el proyecto y el Alejandro Neira, que es el biólogo que nos acompañó. Hicimos una presentación que queremos compartirles. Entonces, Luisa, si me puedes poner, por favor. Sí, señora. Y si nos cuenta Dani, quién está. listo, sí, Dani ya nos va a comentar en Facebook, que es la que está haciendo el seguimiento. Sí, tenemos 15 personas en este momento. ¿Nombres? ¿Vale la pena decirlos? No aparecen nombres. Son 15 personas, listo. Perfecto. Aprobado. Tomás Bienvenidos, Neu muchas quiere gracias a entrar. todos nuestros visitantes. ¿Qué decías, Luisa? Que Tomás Neu quiere entrar por Zoom. Lo puedo invitar. ¿Quién lo invita? ¿Luisa lo invita? Yo ya lo invito. Listo. A Tommy. A Tommy. Entonces, ahí ya están viendo, ya les voy a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, de verdad. Listo. ¿Lo agrandas? Pone lámina completa, de pantalla completa. Bien. Luisa. Ya la comparto, toda completa. Ahí ya la están viendo. Ya casi. ¿Sí? Sí. Sí, Lo que que pasa es igual se ve así. Creo que hasta ahí se puede ver. ¿Hasta ahí se puede ver? Espera a ver. Hasta aquí. Es que eso salir de pantalla completa. Es otra vez. Sí. Luisa, se ve chiquito, no se puede Se ampliar. ve medio, ¿no importa? ¿Todos lo ven así? Sí, Yo lo veo todos. normal. ¿Normal como toda la pantalla? Sí. Ah, bueno. Yo la veo Aquí toda sí. la pantalla. Sí. Ah, bueno, no. Ya sé por qué lo estamos viendo así. Ya. Ya corregimos nosotros. Listo. Listo, ya. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, esta convocatoria, este concurso es un concurso privado y tenía una convocatoria sobre escenarios comunes, no tan comunes, ese era como el nombre que tenía, porque estaba muy orientada hacia el tema de los equipamientos, de una parcelación que pretendía, ahora lo voy a explicar, como ser alternativa. Le pusimos el nombre de hábitat epífito como sistema orgánico y también voy a entrar ahora a explicar por qué. Vamos a hablar primero del encargo, después los principios rectores, el proyecto de paisaje y el proyecto arquitectónico. En el encargo, básicamente lo que pedía en los términos del concurso era un proyecto en Nariño, en el sur de Colombia, en el municipio de Chachagüí, que es un municipio anexo a Pasto, donde queda el aeropuerto de Pasto, de clima templado casi todo, y el lote se emplazaba en ese municipio. Tiene una particularidad, es que es interesante entender que los incas llegaron hasta ese municipio, hasta ahí llegó la cultura incaica desde el sur. Iniciar el video.
Bueno, no, sigue tú. Entonces, lo que se pretendía era un conjunto de vivienda con equipamientos e infraestructura que se enfocara a unos equipamientos, unas redes de movilidad, articulación y espacios verdes e infraestructura. Con una particularidad es que los concursantes se enfocaran en indagar y presentar nuevas dinámicas de uso, forma y sostenibilidad ambiental. Entonces, esta frase que está ahí resaltada es la que nos motivó a decir, bueno, tenemos que encontrar algo distinto para este proyecto y por esa razón invitamos a Alejandro a que nos apoyara. Habíamos sabido de otros arquitectos, Santiago Pradilla, que algunos conocen, que había vinculado a un biólogo también a uno de sus proyectos de un colegio, y nos pareció un enfoque muy interesante y por eso lo abordamos. Entonces, el proyecto básicamente se emplaza en un lote de 72 hectáreas de ladera de alta pendiente, y el acceso era por una vía veredal. Vamos a ver un video, Luisa, tal vez sobre este lugar, el contexto, para que Alejandro nos explique. Bueno, buenas tardes a todos. Pues la idea del proyecto desde el enfoque ambiental era, pues, como se evidencia en el video, es una zona donde ha habido un uso extensivo del suelo, que igualmente está rodeada de algunas zonas con una vegetación nativa interesante para temas de conservación. Entonces, lo que se pretendió también en parte con la propuesta, pues era aprovechar lo ya existente, sí, digamos como generar unos corredores de conservación con las áreas colindantes que tenían buena vegetación, y hacer también en las áreas en donde se notaba demasiado uso extensivo y como que el tema del desgaste del suelo y de los posibles servicios ecosistémicos asociados a él, pues no se estaban prestando. Tratamos también de hacer unas propuestas interesantes de incluir vegetación nativa, de recuperación de suelos, de armonizar también las infraestructuras que se iban, pues que se propusieron con todo un enfoque ecosistémico. Digamos que en este caso se trataría de un bosque de niebla, un bosque alto andino, que se caracteriza mucho porque la vegetación retiene mucho la humedad ambiental. Entonces, por esto existe mucha vegetación epífita que vive sobre otros árboles, y en este sentido también pues se le dio un enfoque al proyecto de armonizar, digamos, estas viviendas y estos proyectos de vida como personas que están haciendo un cambio positivo en el medio ambiente desde el punto de vista de la restauración ambiental, y pues también teniendo como un estilo de vida que va hacia lo nuevo y que habita sobre algo sin parasitarlo y sin causarle daño. Digamos que ese fue como nuestra propuesta desde lo ambiental. Bueno, como mencionaba Alejandro, el nombre epífito, que fue el que acuñamos para este proyecto, que lo aprendimos de Alejandro, es el que nos orientó para efectos de ser el principio rector de los principios rectores. Como él mencionaba, es lo que vive sobre otra planta sin alimentarse a expensas de esta, como las orquídeas, por ejemplo. Y nos inspiró también una frase de Brigitte Baptiste, que cuando ella decía que los nuevos tiempos requieren formarnos en sostenibilidad para que todo emprendimiento público o privado, individual o colectivo, sea fructífero y esté en armonía con los ecosistemas. Entonces esa frase nos sirvió de parámetro para de ahí en adelante establecer los otros principios rectores que va a seguir Luisa contando. Hola, buenas tardes. La propuesta de hábitat epífito se basa en 6 principios. La primera es el espacio epífito. Estos 6 principios los vamos a ver reflejados a lo largo y vamos a mostrar cómo fue la aplicación de cada uno de ellos, pero vamos a empezar por la parte teórica. El espacio epífito, que ocupa el espacio conviviendo y restaurando, donde sus estructuras se han debilitado.
El segundo es la restauración ecológica, que es regenerar el paisaje a través de tratamientos con núcleos diferenciados de siembra, en un proceso continuo de recuperación y protección. El tercero es implantar lo construido respetando la topografía, concentrándose en las viviendas y los equipamientos públicos comunales en zonas, trazando las redes de conexiones viales con mínimas excavaciones. Los siguientes tres son el sistema orgánico, que es a partir del lenguaje de patrones de Christopher Alexander, y mediante unas redes que proponen este sistema orgánico, que es inducir un despliegue en el tiempo y en conjuntos de relaciones abiertas y dinámicas, por lo cual es una propuesta progresiva y adaptable. El quinto, el soporte del lugar, que es alistar los terrenos con terrazas, taludes, conexiones, por medio de una vía central, vías, caminos y senderos, que hagan una red de infraestructura de equipamientos y pabellones. Y por último, los lugares auténticos, que es privilegiar el sentido de la comunidad, del buen vivir, la tradición, la sacralidad y la mutualidad en la concepción, diseño y producción del espacio habitable. Este proyecto de paisaje se desarrolló a partir de 6 sistemas. Como verán, el primero es el sistema de control, en donde propusimos 3 tipos de controles. El primero es el control de portería, que es este punto que podrán ver acá. El segundo es por vegetación y el tercero es por topografía, que es acentuar algunas características de la topografía en las zonas de la ladera. Segundo, el sistema vial, que es un sistema vial que prioriza al peatón, pero también da la posibilidad del uso vehicular, y toda una red de bicicletas que va a estar vinculado a algunos senderos peatonales. En esta imagen lo podrán ver mejor, y encontramos ya sean trochas de bosque, miradores, orquidiarios, senderos para peatonales y bicicletas, unas zonas de producción. Esto es como todo lo que va agrupando el sistema vial, que es un estudio muy detallado que hicimos en el estudio, de pendientes para lograr mínimos cortes, mínimas pendientes, mínimos muros de contención, para entender las dificultades de este lote, que como vieron en el video, pues tiene unas altas inclinaciones. El tercero es el sistema de equipamientos y pabellones, que se vincula al sistema vial y al de controles, y es una serie de equipamientos que se agrupan en las categorías de público y comunal. La primera, la pública, es de un acceso más cercano a los que se ofrecen en este entorno. Chachagüí está muy cerca, como decía María Inés, al aeropuerto de Pasto. Entonces, permite que esto se vuelva como también un atractivo turístico. Y la idea es que esta zona de espacios públicos está localizada en todas las zonas de acceso, en la zona A y B, como pueden ver en este mapa. Y la segunda es la parte comunal, que es una serie de equipamientos que contienen ya sea los usos más privados, que son de uso colectivo, que es desde la portería hasta las zonas recreativas de spa y hasta una serie de pabellones que más adelante vamos a ver. Y el quinto es el sistema de viviendas, que es nuestro sistema de viviendas basado en referencia a las Kingo Houses en Suecia, que es una propuesta del arquitecto Hudson, que ha tenido reinterpretaciones ya sea por los arquitectos Fran Loray o por Agra, donde se buscó incluir el verde y permitir un diseño progresivo y gradual. Entonces nos pedían que se hiciera un parcelamiento de viviendas. Nosotros propusimos un módulo de parcela de 250 metros cuadrados, en donde estuviera una parte construida y otra parte de huerta. Estas viviendas están irrumpiendo con la idea de la contigüidad de las culatas, y nosotros proponemos que se desplacen a tercios para lograr tener unos jardines, una terraza, una adaptación topográfica y una solar. Como verán, esta es una de las aplicaciones de nuestros principios, en donde está la mínima huella, que es la implantación de las construcciones de forma compacta, en donde las casas de manera de aldea se aprovechan las zonas de menor pendiente. Y también los soportes de los lugares, que es agrupar en un orden modular y riguroso y abierto
una malla geométrica ortogonal combinando materiales, tradiciones. Estas viviendas, la idea y toda la materialidad del proyecto están enfocados hacia la piedra y hacia la madera. Muy en lenguaje ancestral, que fue como de donde salió toda la propuesta arquitectónica y era por los antecedentes de un asentamiento indígena inca. Esta es un zoom que pueden ver de los flujos y de la vegetación que logramos localizar con esos desplazamientos de las viviendas. Y es seguir ese enfoque de Dodson que hace un emplazamiento modesto con el entorno y el territorio, logrando que todos estuvieran orientados de mejor manera hacia el sol y respetando la topografía. El jardín y el solar se vinculan en las zonas comunes semicerradas. En la modulación de estas parcelas también tenemos dos L. En la primera L, la idea era que fuera un muro en piedra cerrado que permitiera tener la contención de la vivienda. Y el otro es la parte abierta, que es donde se conectarían con los solares y los jardines. Le voy a dar la palabra a la arquitecta Daniela, que fue la encargada de la parte ambiental. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al sistema ambiental, lo que se busca es responder al principio rector de la restauración ecológica a través de una caracterización de 6 sectores según sus cualidades ambientales. Estos son la topografía, la compactación de los suelos, la ubicación de los cuerpos de agua, la densidad boscosa y la articulación o aislamiento de parches de vegetación. Esta caracterización de 6 sectores se vio traducido en 6 tratamientos distintos de suelo. Todo esto para lograr una regeneración natural, que es el proceso posterior a un desastre natural o una intervención humana de colonización vegetal con o sin intervención del ser humano. En la línea del tiempo que aparece abajo se puede ver un poco esto, que la parte más a la izquierda es como el estado actual del suelo, en el cual pues se encuentra casi desnudo, y se le van poniendo en una primera etapa unos precursores leñosos que son especies arbustivas que generan una cobertura vegetal en el terreno, haciéndolo propicio para después de 5 años la siembra de inductores preclimáticos, que son especies de porte más arbóreo, para que en un término de 10 años se vea pues constituido el bosque alto andino. Este proceso se llama sucesión vegetal, que es el cambio cíclico en el que unas especies van tomando un lugar de suelo desnudo o ocupado anteriormente por plantas. En este mapa se puede ver la distribución de los tratamientos de suelo, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, el primer tratamiento es núcleos de restauración ecológica. Este tratamiento se aplicó en zonas donde el suelo había sido mayormente deteriorado por agricultura o ganadería, buscando una regeneración ecológica a través de estos arreglos que se pueden ver, pues primero en un esquema en la planta y luego las especies. El segundo tratamiento es el cordones protectores de cuerpos de agua. Estos se aplicaron en las zonas donde encontramos fuentes hídricas y tienen una distribución más lineal, tipo barrera, para proteger estas fuentes hídricas. El tercer tratamiento es el enriquecimiento de hábitat para la fauna silvestre, en el que se buscó una distribución parecida a lo de los núcleos de restauración ecológica, pero incluyendo especies que sirvieran como alimento para las especies también de fauna y enriquecer el ecosistema también en este sentido. Luisa, ¿puedes alejar un poco eso? El tratamiento 4 son plantaciones forestales protectoras. Este tratamiento se aplicó en los bordes del terreno, previendo que en algún momento los lotes vecinos pudieran cambiar su uso y ya no fuera como bosque constituido como está ahorita, sino que
tuviera un cambio de uso, entonces para proteger también el bosque que se va a crear dentro del lote. El tratamiento 5 es la restauración en claros de bosque. Este se aplicó en zonas donde ya existía un bosque como tal, pero había como unos parches vacíos que se pueden rellenar con especies de árboles también para completar el bosque. Y el tratamiento 6, que es la generación de espacios autóctonos para la recreación y la educación ambiental. Esto se pensó en las zonas donde hay equipamientos o vivienda, pensando en que se pueda dar como una educación a los visitantes del bosque alto andino, mostrando especies representativas de este ecosistema. Bueno, entonces los tratamientos se distribuyeron pues de esta forma. Se escribió como un diagnóstico del suelo antes del tratamiento. Luego se describió un tratamiento de restauración. Se hizo una planta indicando más o menos las distancias en las que se podía sembrar los distintos tipos de especies. Y se indicaron también las especies, pues que con esto obviamente nos ayudó mucho Alejandro, indicándonos todas las especies tanto de precursores leñosos como de inductores preclimáticos para cada tratamiento. Y por último, pues también se incluyó un listado de especies de fauna con las cuales se buscaba pues completar este ecosistema a través de la siembra de especies de flora también, de las cuales se pudieran alimentar la fauna, sobre todo de pájaros y roedores. Bueno, y esta es la distribución como se ve en el mapa. El tratamiento 1 es el que se ve en verde. Todo esto se hizo pues por las condiciones ambientales preexistentes. El tratamiento 2 es el amarillo, que es el de cordones protectores de agua. El 3 es el curúa, que es enriquecimiento de hábitat para la fauna silvestre. El 4 es el rojo, que se encuentra en todo el borde del lote para plantaciones forestales protectoras. El 5, restauración en claros de bosque, que es el que se ve en gris en el mapa. Y el tratamiento 6, que es la generación de espacios autóctonos para la recreación y educación ambiental, que es el azul, donde existen los equipamientos. Este es el resultado que obtuvimos de pues, esa interacción entre los 6 sistemas que expusimos. Y lo que queremos rescatar en esta imagen es que logramos tener ámbitos de producción en donde hay un derecho a una parcela y a una terraza. Como verán, estas son las agrupaciones de vivienda, los 3 grupos de vivienda que les explicamos anteriormente. Y cada uno de estos grupos, aparte de tener su jardín, consideramos que es importante que este tipo de territorios tenga como una vocación de un espacio para poder cultivar, o ya sea para tener animales o incluso para pensar en un autosustento. Acá aplicamos el principio de mínima huella, que es la integración pues, de los 6 sistemas, y es la implantación de las construcciones de forma compacta, las casas a manera de aldeas, aprovechando zonas de menor pendiente, los equipamientos agrupados en nodos a lo largo de la vía central, liberando áreas productivas en laderas y terrazas para cultivos. Como verán, este proyecto se hizo pensando pues, en cada uno de los aspectos de la vegetación, por lo cual también se puede identificar ese mapa y esos colores pues, en la propuesta. No sé si ustedes quieran aportar algo acá o continuar. No, está súper bien. La siembra, lo que hay que resaltar de lo que mostró Daniela es que está también el sistema de siembra, digamos lo que llamó los arreglos, es cómo se siembra cada árbol, como a 3 bolillos, dándole
distancias específicas según la fronda de cada árbol, que es lo bonito que tiene, ¿no? A 2 metros, a 3 metros, en triángulo, en cuadro. Exacto, ahí digamos como para complementar un poco, ahí lo interesante de los arreglos es que pues también tienen toda una funcionalidad, digamos, la selección de las especies, y en la propuesta pues tratamos de darle mucha relevancia a que cada arreglo tuviera también especies nativas diferentes para que se aumente también la biodiversidad y la riqueza de especies nativas en el sector. Listo, perfecto. Ahora vamos a continuar con el proyecto arquitectónico, que fue también parte del encargo y fue el desarrollo de una serie de pabellones que brindaran un apoyo pues, a estas áreas habitacionales que se estaban diseñando. Nosotros hicimos una propuesta de un diseño paramétrico de módulos de 3x3. Son 8 módulos distintos, los cuales están designados con la letra A, B, C, D, para lograr distintas combinaciones. Tenemos módulos abiertos, módulos semiabiertos, módulos semicerrados y cerrados. La materialidad que se propuso en este proyecto es en madera y en gaviones de piedra. La idea de este sistema paramétrico, de este diseño paramétrico, es apoyar el sistema orgánico, que es toda una red de conexión de distintas categorías, articulados por estos pabellones, que ya tienen una función social, cultural, recreativa, como les vamos a explicar más adelante. La otra función de este diseño parametrizado es que nosotros pudimos prever ese espacio epífita y cómo estos módulos iban a intervenir en cada una de las topografías. Como verán, cada uno de estos módulos está localizado en las 3 topografías distintas que se encuentran en el proyecto, y permite que haya una lógica pues, constructiva y una lógica de uso. Este es un ejemplo de la sucesión de los módulos para el diseño de los espacios, y es cómo se pueden agrupar esos distintos módulos para crear espacios más amplios o espacios más cerrados. Estos son nuestros pabellones, que fue a solicitud de la encomienda que nos pedían en el concurso, y nosotros los categorizamos en 4 tipos. El tipo A, que es el social, en donde encontramos reuniones familiares, barbacoa, camping. Tipo B, que es el cultural, que es el observatorio astronómico, el cual está localizado en la cumbre del recorrido de avistamiento de aves y en la cumbre del territorio. El observatorio de fauna y flora y la sala de lectura. El tipo C, que es el recreativo infantil, están los juegos para niños, está la casa de las muñecas y la lectura en el árbol, que es a manera de una ludoteca. Y el tipo D, que es el recreativo para jóvenes, que es un pabellón exclusivo de juegos de jóvenes y una lectura en árboles para jóvenes. Cada uno de estos pabellones tiene localizada y focalizada la población. Y como verán acá, están distribuidos, si pudieron ver en la propuesta urbana, están repartidos en coherencia con el acceso vial y con el acceso de las viviendas. La mayoría de los pabellones de uso infantil y de jóvenes está incluido dentro de la modulación de las viviendas. Esta es la serie de equipamientos que diseñamos a nivel de esquema básico, pero permite tener como una visión de ese lenguaje que queremos lograr, homogéneo en espacialidad y materialidad, además de unos equipamientos compactos que retomen esa idea de la mínima huella. Estos equipamientos de gran escala son los que están soportando los lugares. Son agrupados en un orden modular riguroso y abierto, con una malla geométrica ortogonal combinando materiales tradicionales de madera y piedra. Este que vimos es la portería. Posteriormente están las zonas comunes de cubiertas, que es un área de humedad, de zonas húmedas, de sauna, de turco, de jacuzzi, de cancha de squash. Está la capilla, está el salón auditorio, en donde esta modulación también nos permite obtener espacios flexibles y adaptados. Este auditorio, por ejemplo, permite que sea un gran auditorio o que se divida en 2 espacios y un espacio en el medio abierto. Y por último está el centro comercial, que nos exigían que incluyera un cinema y una serie de parqueaderos, con 17 locales.
La idea de esta modulación es que pudiéramos lograr eficazmente la vocación del equipamiento, asimismo la facilidad constructiva. Este es el resultado. Este es el ejemplo de la capilla, la cual está hecha con módulos de gaviones y con módulos de tipo canilla abierta en estructura metálica. Esta es la última parte, que es la presentación. Dani, si quieres. Así fue como se presentaron las planchas. Estas son las dos principales, la primera y la última, que muestra pues la primera todo el sistema como explicaba Luisa, todos los sistemas integrados, perdón, y la de la derecha toda la parte ambiental con los arreglos y los tratamientos que expliqué antes y las especies de los arreglos. Y la siguiente, estas son las otras que explicaban toda la parte arquitectónica. Bueno, algunas reflexiones que queríamos hacer con este proyecto y por eso lo queríamos compartir. Realmente es un proyecto que queremos mucho y quisiéramos difundir en la medida que vemos que tiene unos valores especiales, como primero entender la importancia de la interdisciplina, que uno la entiende siempre como asociada a la ingeniería, y creemos que esta alianza con Alejandro ha sido muy valiosa porque nos permitió entender un territorio desde una perspectiva que nosotros no conocíamos, que es la perspectiva ecosistémica. Y hay que entender pues que los ecosistemas también tienen sus jerarquías y sus niveles, y que hay microecosistemas y otros que entendemos como valores, como algo a veces despreciable, o algunos valores. En este caso pudimos hacer esa interrelación de qué había que potenciar, qué había que rescatar, que había que respetar, que ser muy cuidadosos, como mencionaba, por ejemplo, Luisa, con el trazado de las vías, para que no hiciéramos excesos de taludes y excesos de movimientos de tierra, de proteger lo que había de vegetación y potenciar los pequeños relictos de bosque que teníamos. También nos permitió un trabajo interesante en las escalas y asociado también a jerarquías, que fue, por ejemplo, lo de los conjuntos y subconjuntos de vivienda, la permeabilidad de esos conjuntos, de poder circular entre lo privado, lo comunal pequeño, lo comunal mayor, y asimismo establecer esas jerarquías a nivel de la cantidad de pabellones que nos pidieron para la convocatoria, poderlos agrupar y poder hacer alguna propuesta sensata en términos de que esos no se volvieran como una multiplicidad infinita de porque sí, sino que pudiéramos realmente hacer una propuesta de emplazamiento de equipamientos desde lo más público, que los pusimos cerca a la entrada, que fue, pues, como decía Luisa, la capilla, el centro comercial, esos que son de uso inclusive de una urbanidad que se está gestando ahí alrededor de Chachagüí, del aeropuerto, que entonces pudiéramos hacer una interrelación con parcelaciones o vecinos, hasta el nivel más pequeñito que tenía que ver con los pabellones de niños, pabellones de jóvenes que se reúnen en un subconjunto de vivienda. También en el sistema vial esa jerarquía, como la vieron, pues que va desde el nivel más principal, donde pusimos los equipamientos que exigen más instalaciones o más sofisticación en sus instalaciones, como pueden ser de pronto la piscina, el gimnasio y esos, a poner unos pabellones que son sencillamente casi que un cobertizo, que muchas veces se pierde en el paisaje, que uno ni lo nota, un pequeño mirador, un lugar para mirar los pájaros. Entonces, eso también se trabajó en esas escalas y jerarquías. Y por otra parte, entender asociado a esas escalas la arquitectura con una modulación sencilla y progresiva. Estas viviendas, Kingo Houses, son
modelo que adoptamos como también que permiten esa progresividad. Entonces le facilita a las familias de pronto comprar algo, un primer módulo o un módulo más pequeño que vale menos y con el tiempo ir, de acuerdo a una normatización, ir ampliando sus casas. Retomar la arquitectura de tradición, como fueron las terrazas incas aquí, que las incorporamos especialmente a las áreas productivas y que puede, según el nivel digamos, de colectividad que se genere en esta parcelación, llegar a tener, por ejemplo, trabajos colectivos de siembra, de cuidado de animales, o parcelitas individuales en esas terrazas, pero que en todo caso yo garantizo que cuando compro una casa, pues tengo derecho a esa parcela y la puedo usar, pues como decía Luisa, para criar gallinas felices o para hacer, cultivar arándanos y vivir del cultivo de arándanos, o en fin. En síntesis, pues vemos este proyecto como una arquitectura ligada al paisaje, supremamente respetuosa y sensible a lo que hay y buscando, como decíamos, como principio rector muy fundamental, un epifitismo y la generación de una mínima huella. Yo no sé si alguien quiere agregar algo del equipo. Ya tenemos preguntas, o si quiere, Estefano. Sí, pues tenemos 3 minutos. No, solo quería como rematar diciendo que fue inspirador la frase de Brigitte Baptiste, que básicamente yo lo interpreto como que las cosas que se usan se sostienen mejor. En la medida en que colectivamente haya un contrato social bien hecho en un escenario adecuado. Y también reflexionar la arquitectura de ladera, somos una cultura de ladera, somos andinos. Los incas hicieron una de las construcciones más maravillosas que hay en el mundo, que pueden inspirar, atreverse a intervenir una zona que aparentemente era como intocable, esa ladera abrupta, pero cuando se cose con minucia, yo creo que se puede uno atrever a implantarse y ser, digamos, factor positivo en un paisaje. Sí, pues a mí me gustaría también agregar que pues la experiencia fue muy grata. Compartir como con todo un equipo de arquitectos con todas estas inquietudes de sostenibilidad, de armonizar los espacios con la naturaleza y con el entorno, pues también muy enriquecedor, y pues creo que así está, que pues durará, esperemos que para siempre, y que sigan saliendo este tipo de proyectos y iniciativas alternativas donde podamos pues brindar soluciones que hagan que nuestro impacto sobre el medio ambiente sea menor y que se generen seres humanos cada vez más conscientes sobre una interacción más suave con el medio ambiente y mucho más armónica y más natural. Y agradecerles la experiencia y pues bueno, parece que estuvo bien hecho porque ganamos. Entonces... Sí, queríamos agregar eso, y fue que este concurso quedamos en primer lugar. Fue muy placentero porque se está creyendo en este tipo de proyectos y bueno, no sé. El jurado, pues, fue una paisajista, ¿no, Luisa? Natalie, ¿cómo se la apellido? Natalie Montoya, una arquitecta de la Universidad Nacional de Antioquia, creo, de Medellín, fue la jurada, junto con Daniel Bermúdez. Y Escobar, ¿cómo se llama Escobar? Tu amigo Escobar, Wilson White. Dani, si quieres pasamos a... En este momento pasamos a una ronda de preguntas. Tenemos una que dice, Luisa María Restrepo, dice, buenas tardes, me gustaría saber diseñar en un ambiente tan fuerte para hacer la distribución urbana de pabellones y viviendas. ¿Hicieron alguna recomendación a los organizadores con relación a esto?
Me perdí la pregunta. Al principio, ¿cómo era, Daniela? Que se cortó un poco. Me gustaría saber si fue complicado diseñar en una pendiente tan fuerte para hacer la distribución urbana de pabellones y viviendas. Luisa, ¿por qué no contestas cómo fue el manejo del trazado? Pues la verdad, cuando vimos este lote sí nos preocupamos bastante porque pues el área, como ustedes podían ver en el video, tenía áreas muy erosionadas y en pendiente, pero logramos hacer un estudio de 3 distintas pendientes en las que comenzamos a partir de la pendiente ver qué uso se le podía asignar y qué función. Y creo que pues llegamos a un equilibrio porque este lote tenía unas zonas llanas, semillanas, y otras muy pendientudas, lo cual permitió que fuera muy rico porque no era todo homogéneo. Y eso también le da unas características tanto al peatón para visibilizar como para el habitante. Eso fue una de las cosas que se nos olvidó decir, y es que las casas estaban orientadas no solo hacia el sol y acorde a la topografía, sino hacia el aprovechamiento de la mejor vista. Y hay que agregar, Luisa, que nosotros obedecimos a rajatabla todos los términos del concurso, no nos salimos, digamos, de lo que nos pidieron en el encargo, sino que nuestra actitud fue resolverlo. El número de casas, por ejemplo. Sí, de hecho hay una pregunta con respecto a eso. No sé si quieran responderla de una vez. Es de Omar Andrés Campos. Dice, muchas gracias por la presentación. Quisiera conocer cuál es la posición de ustedes sobre el programa que pedía el concurso. Parece extraño la noción de conjunto cerrado, centro comercial con cine y otros usos, en un área que, como ustedes demostraron, tenía una vocación claramente rural. Sí, yo creo que fue indispensable hacer ese filtro que hicimos sobre los equipamientos porque realmente había de todo. Los pabellones eran miles de tipos de pabellones. Entonces empezamos a entender los equipamientos y a partir de entender los equipamientos vimos que había unos que podríamos asociar a lo más público, digamos, dejarlo por fuera de la portería para inclusive generarle ingresos al conjunto, que pudieran de pronto alquilarlos, que pudieran hacer eventos para los mismos habitantes del conjunto y salirnos, romper la noción de parcelación que parcela un territorio, que eso para nosotros fue como un lineamiento valiosísimo. Dijimos, no queremos hacer superlotes y lotes, sino queremos hacer, como decía al principio, conjuntos, subconjuntos y las casas agrupadas a modo de aldeas, que también cambiaba el concepto de interactuar con las personas, ¿sí? Sin perder la autonomía, que a todos nos gusta como tener nuestra casa, ¿sí? Nuestra huerta, nuestro jardincito donde reunirnos con los amigos, eso no se pierde, pero al mismo tiempo nos permite en una relación muy abierta interactuar, insisto, con esos vecinos inmediatos y en agrupaciones con otros vecinos. Entonces, no fue una cosa sencilla, pero buscamos acogerlo, como decía Estefano, el programa en la medida de las posibilidades. Y a lo que se refiere, Omar, de que era un programa como extraño, me imagino que se refiere a que parece un resort tipo Peñaliza o tipo de estas cosas, y en un ambiente muy rural, y en efecto este es un sitio muy de borde, como casi todos los sitios que hay entre nuestras ciudades, que el impacto, digamos, la influencia del aeropuerto es muy fuerte, es un paso obligado Pasto-aeropuerto, que es bastante alejado de Pasto, entonces ahí hay una oportunidad, digamos, para un promotor o para un desarrollador de negocios, con lo cual estamos de acuerdo que haya negocios, que haya ingreso y que sea pues atractivo, digamos, para una actividad contemporánea, que haya interacción social, interacción económica.
Listo. Tenemos otra pregunta de Adolfo Arboleda. Dice, hola estimados, interesantísima propuesta, integral, interdisciplinaria y muy bien representada. Para Agra, ¿qué representa el término rentabilidad? Pues, digamos que rentabilidad, digamos primero que no hay almuerzo gratis, digamos, ¿no? Que toda intervención cuesta, que, digamos, debemos creer en el mercado, pero en un mercado sano, no en un mercado depredador. Y esto es una apuesta en ese sentido, en que, digamos que tenemos una actitud crítica a lo que se está haciendo, pero no queremos quedarnos en la crítica, sino en la responsabilidad de una propuesta que sea rentable para todos, que en ningún negocio es viable si no ganan todas las partes, porque si no se cae. Y un poco ese esfuerzo, cabe, digamos, añadir que no conocemos a los promotores. Todo ha sido una interacción muy virtual, están en Medellín, nosotros en Bogotá y el proyecto es en Nariño, o sea que eso nos permitió, digamos, una posición muy objetiva y poder trabajarlo interdisciplinariamente y, digamos, tener una visión como macro del problema. Yo añadiría, Adolfo, que pensamos en dos cosas. Una, que hay públicos para este tipo de proyectos y que cada vez hay más gente, por ejemplo, gente joven que quiere vivir cerca de la ciudad, pero en un entorno rural, pero que le gusta la interacción con otras personas, que sus niños interactúen con otros niños en un ambiente, perdón, gente joven que quiere vivir cerca de la ciudad. Sí, sí, es que está como con eco. Y lo otro que pensamos es que se podía desarrollar por etapas. Y en ese sentido la rentabilidad, pues se puede ir evaluando, ¿sí? Por ejemplo, en este proyecto, aquí en la imagen que ven, la primera unidad, que es donde está la parte baja, cerca de los equipamientos que son para generar ingresos, ¿sí? Porque pues en ese sector no hay mucha oferta, por ejemplo, de locales, de centro comercial. Pensamos que esa es como un ancla, como cuando ponen en los supermercados el Falabella. Esa era nuestra ancla, ¿sí? Y esa primera unidad habitacional permitía un poco probar el proyecto, pero al mismo tiempo irse lanzando paulatinamente. Entonces podíamos hacer el trazado de las vías, también se planteó así, como de arriba hacia abajo desde esa vía principal, y se puede ir colonizando el lote hacia abajo en las zonas de vivienda. Así se planteó en todas, como unas etapas y unas subetapas que permitieran también ir cuantificando, pues midiendo esa rentabilidad. Bueno, tenemos otra pregunta de Sebastián Fonseca, que dice, hola equipo Agra, en el componente técnico, ¿cómo piensan la resolución de estas terrazas productivas por la carga que pueden soportar con el tiempo? Me imagino que se refiere a las terrazas de cultivo. Sí, sí, creo que sí. Pues la respuesta ahí sería, digamos, no entiendo bien la pregunta en cuanto a las cargas, porque lo que pensamos son las terrazas típicas de gavión y, digamos, aterrazamiento según topografía, por eso vemos ahí las cotas diferenciadas que son las que se siembran, y eso permite, como lo hacían nuestros antepasados incas, pues, digamos, primero exige un trabajo inmenso de construcción de la ladera para que el agua drene, para que, digamos, se pueda hacer a la manera de un muro seco, es decir, un muro sin pega de cemento. Técnicamente, eso nos lo enseñaron los taironas, nos lo enseñaron los antiguos incas, digamos, está inventado para hacer productiva y sostenible una ladera sin que
y corregir los problemas de erosión que tiene. Listo, perfecto. Le doy la palabra a Martín. Hola, buenas tardes. Ante todo, pues yo quisiera agradecer a las personas que nos están acompañando por Facebook, que este es nuestro proyecto piloto, luego de unas reuniones que hemos tenido en el equipo de Agra, que somos casi todos los que estamos conectados aquí en Zoom. Tomamos la decisión de que, sobre todo en vista de la pandemia, pues definitivamente es el momento para compartir algunas de nuestras reflexiones internas, para generar espacios de conversación, de debate. Seguramente poco a poco iremos perfeccionando los aspectos técnicos. Queremos en futuras ocasiones tener también espacios de debate en los que no solamente sea digamos, una presentación de Agra, sino que tengamos un ambiente para que eventualmente algunos invitados que sean amigos nuestros, que sean personas con quienes estamos trabajando, ¿por qué no pensar en clientes o socios o colegas o profesores de nuestro quehacer académico, amigos? Entonces, queremos cada vez más ir enriqueciendo este espacio e ir tratando temas, digamos, relativos a ese mundo de la arquitectura que es como tan amplio, tan rico, tan diverso y con tantos temas para conversar. No sé, Daniela, si hay más preguntas en Facebook, si hay alguna persona que quiera comentar alguna otra cosa a través de esa red pues, que a través de Daniela nos lo quiera hacer, o algún comentario antes como de empezar a acabar. Hemos tratado de ser como muy estrictos con el tiempo, porque en esta era de tanta información, pues definitivamente algo corto, conciso, concreto y al grano, como hemos tratado de que sea esta presentación, creemos que es agradecido. No sé, Daniela, si hay algún comentario o alguna... No hay ningún comentario adicional en Facebook. Hola. ¿Qué hubo, Enrique? ¿Qué más? Enrique. Hola, Enrique. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, felicitaciones. Qué proyecto más interesante y qué bien escogido. Le da a uno optimismo sobre el modelo de concursos que a veces, y concursos privados que a veces, del cual uno a veces es escéptico. Pues qué bueno que haya ejemplos de proyectos buenos que se escojan, y pues veo que el jurado era pues, entendí que era Alberto Escobar y Daniel Bermúdez y otra persona que no entendí, no conozco, sí. Pero bueno, qué bien que haya gente privada promoviendo esto, y lo que veo del proyecto que me parece de la mayor relevancia es que a veces y en algunas de las preguntas me pareció sentir que nos da un poco de temor metérnosle a los temas digamos, de proyectos inmobiliarios, de proyectos de conjuntos, porque eso es lo comercial y eso es allá el demonio, ¿no? Y la consecuencia de eso es que terminan siendo, pues, los proyectos que más se hacen y que más destruyen nuestros contextos urbanos y naturales. Entonces creo que en ese sentido las preguntas y las reflexiones que hay son de la mayor relevancia para metérsela a un proyecto que tiene centro comercial, conjunto de vivienda, todas estas cosas que nos parecen pues problemáticas, pero que en sí mismas ahí se demuestra no son ni buenas ni malas, sino que el problema es cómo atiende uno el encargo, y en ese sentido pues los felicito. Vi unas matas de fique en el video que de pronto sería chévere meterle ahí no sé por qué, pero había hartísimo fique, o no sé el Alejo, si eso era fique, pero chévere, era lo único que no vi después en el proyecto, pero por lo demás felicitaciones, y qué buena arquitectura. Esas imágenes de la capilla, etcétera, me parecieron muy sugerentes, muy bien presentadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Sí, efectivamente es fique, Enrique. La idea era, creo que lo dejamos, ¿cierto? Dejamos todo el fique ahí, o por lo menos algunas terrazas donde estaba ya constituido, las conservamos, pero
Es que era un pedacito pequeño para todo lo que era la intervención, entonces de pronto en las planchas no se notó, pero sí, la idea fue dejar ese piquecito que también nos dimos cuenta y la idea era cuidarlo. Chévere, chévere. Qué bien. No, y vale la pena hablar del trabajo que hizo Daniela. Hay la plancha de las parches rojo, amarillo y tal, que es básicamente un punteado, que fue un trabajo loco que no se veía. Y fue muy difícil hacerlo visible, digamos, ponerlo en valor. Y creo que se logró haciendo como unos zooms de algunas partes para que se entendiera que el arreglo que estaba asesorado por Alejandro con las distintas especies, dentro de las cuales creo que hay fiques, y que tienen un sentido en el tiempo, pues están ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, Daniela se pasó 15 o 20 días ahí poniendo punticos como loca, sembrando el jardín ese. Y yo creo que hacer algo así minucioso, que casi no se nota el trabajo, pero que finalmente se consolida en una propuesta que está, sí, que está armando paisaje. Lo difícil, es muy difícil representar proyectos paisajísticos. Entonces esa fue una dificultad que tenía el proyecto. En Facebook los felicitan que es un proyecto alucinante por la propuesta íntegra y sistémica entre lo rural y este paso a lo rural urbano. Bueno, Luisa, gracias. Te felicitan. ¿Podemos decir quién estaba o se puede? En general hubo más o menos 25 personas conectadas, pero no aparecen los nombres, solo los que comentaron. El que hizo ese comentario fue Tomás Neu. Bueno, no, muchísimas gracias a los visitantes por tener fe en este primer experimento. Les contamos a quienes están acá que el jueves 2 de julio, es decir, de hoy en 15 días, a la misma hora, 4:30 de la tarde, va a ser el segundo Foro Agra, es decir, la segunda edición de este mismo espacio. Vamos a tratar otro tema, digamos, bastante distinto a este. Estaremos comunicándolo a través de todas las redes sociales de Agra, a través de Facebook, de Instagram, enviaremos por WhatsApp a nuestras redes de amigos. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Es como muy gratificante saber que pues estas reflexiones pueden llegar a tener cierta difusión e interés. Entonces, pues no sé si alguien de los que presentó quiera cerrar la reunión y pues antes de volver una vez más agradecer a todos, también pues sobra decir al equipo de Agra que organizó este espacio, ni hablar del proyecto, y pues esto es valiosísimo, tener estos espacios. Para redondear, yo creo que este concurso fue clave primero para consolidar un equipo de gente joven muy motivada, que nos permitió pasar al concurso de ensamble, que fue el concurso que hicimos inmediatamente después y que veníamos como ya con impulso y nos permitió pues abordar un proyecto muy distinto que fue el de la Escuela de Música de los Andes, pero más o menos con la misma metodología de trabajo. Inclusive Alejandro también intervino ahí y varias especialistas de otras disciplinas, y podemos pues con efectividad pues hacer la propuesta que en un concurso se necesita, digamos que no haya mucho titubeo porque si no uno pierde tiempo valioso. Entonces a este concurso también le debemos como una consolidación del equipo nuestro en Agra. Entonces, gracias equipo.